tienes que invertir todo en el S&P 500. No, también tienes que añadir bonos, renta fija. Ah, y también oro, y Bitcoin, y emergentes también, ¿no? Y materias primas. Este es el día a día de una persona que quiere construir una cartera de inversión, no sabe por dónde empezar, no sabe qué estrategias existen y hace caso a todo lo que le dice la gente. Así que traemos este vídeo para responder a eso. ¿Qué 3 carteras con un gran histórico detrás lo han hecho bien en el pasado y posiblemente lo sigan haciendo bien en el futuro? ¿Cómo estas carteras se han comportado en momentos donde los mercados han caído, ha habido una recesión o una crisis? ¿Qué rentabilidades han dado comparadas con tan solo tener el S&P 500? ¿Y qué ratios de riesgo-beneficio hemos obtenido por estas carteras? Si las conoces, quédate porque también vamos a ver distintas variaciones y te voy a enseñar a calcular también el peso en renta fija que deberías tener en tus carteras en función de tu edad. Arrancamos con la popular cartera 60-40. ¿Por qué? Porque tiene muchos años de histórico y la habréis escuchado ya alguna vez. Hay muchas variaciones de esta cartera que enseguida vamos a ver y sobre todo vamos a ver cuándo lo hace bien porque depende de una variable muy importante. La gracia de esta cartera, que es un 60% en acciones y un 40% en renta fija, bonos, es que estos activos tienden a estar descorrelacionados. Es decir, no se mueven igual. Desde hace décadas, lo bueno de haber tenido renta fija en la cartera es que cuando la renta variable cae, la renta fija puede protegerte y hacer que esta cartera nos permita disfrutar de los rendimientos de la renta variable, pero sin tener las caídas tan pronunciadas que nos puede dar. Pero mirando la cartera, ¿qué vemos? Bueno, vemos que lo hace peor que el S&P 500 desde 2015, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo un 40% y metiéndolo en renta fija, que eso nos va a quitar rentabilidad, pero también nos va a reducir riesgo, enseguida lo vemos. Si miramos, estamos metiendo un 60% en el Vanguard Total Stock Market, ¿vale? Que sería el VTI, que es un ETF muy similar al S&P 500. Quizás ha tenido un poco de rendimiento un poquito menor que el S&P 500 porque recoge más acciones de Estados Unidos, y el Vanguard Total Bond Market, que es un ETF del mercado de bonos. Si miramos la cartera desde 2015, ha dado una rentabilidad anualizada del 8,20. Obviamente es bastante menor que la que ha dado el S&P 500 o en este caso el Vanguard Total Stock Market, que ha dado un 12,42% anualizado desde la época que estamos mirando, en este caso desde 2015. Vemos que la cartera, estos años han sido un poco malos porque 2022 fue un año muy malo para la cartera, que es de hecho cuando marca su mayor caída desde 2015, un 20%. Y vemos que si anualizamos más lejos en el tiempo, a lo mejor a 30 años, pues vemos que la rentabilidad es un poquito mayor, tampoco mucho más, pero una rentabilidad podríamos esperar de entre el 7 y el 8,5% más o menos. Esto obviamente con una desviación estándar bastante menor del 10%, en este caso, que es casi un 5% menor que lo que ha tenido desde 2015 el Vanguard Total Stock Market. Si miramos el drawdown es la caída máxima que ha experimentado esta cartera. Desde 2015 vemos que más o menos en color azul, comparado con el mercado estadounidense de renta variable, cae menos, pues en 2015 cayó menos, en 2020 cayó bastante menos, el drawdown fue de un 13%, cuando en la renta variable ya sabemos que fue de un 20 y pico, de un 20 y algo por ciento, y en 2018 lo mismo, cayó menos de un 10%, cuando la renta variable cayó casi un 15%. En 2022 vimos una caída similar, un poquito menos en esta cartera obviamente, pero una caída fuerte debido a la alta inflación, y es que esta cartera no lo hace bien en entornos de alta inflación. En el gráfico nos muestran que cuando superamos el 2,4% de inflación anualizada, normalmente la correlación entre acciones y bonos se vuelve positiva, es decir, se mueven igual. Por lo tanto, esta cartera siempre va a ser interesante cuando estemos en un escenario o bien de desinflación o bien estamos en una inflación tan alta que lo más seguro es que empiece a bajar. Cuando pensemos que la inflación va a empezar a subir, entonces esta cartera no debería ser aplicada porque lo va a hacer bastante mal. Aquí nos podemos remontar un poco más lejos para ver las caídas máximas, yéndonos a la caída más importante de los últimos 20 años, que es la de 2008, vemos que esta cartera cayó un 30%, mientras que el S&P 500 cayó alrededor de un 50 y algo por ciento. Bueno, te ahorras un 20% de caída máxima, de drawdown, en estos momentos donde el mercado sobre todo lo pasa mal o hay una recesión. Obviamente hay muchas variaciones de la cartera 60-40. No tiene mucho sentido, si eres joven, tienes 20 años y tienes 40 años por delante para invertir, que ya metas un 40% en renta fija, porque eso te va a lastrar mucho la rentabilidad. Entonces, ¿qué se suele hacer cuando gestionamos carteras? Empiezo en función de la edad con un porcentaje menor en renta fija, que ahora os voy a enseñar a calcular vosotros mismos el porcentaje. A medida que tengamos más tiempo por delante de inversión, podemos tener una estrategia más 80-20, 90-10, es decir, casi el 90-80% en renta variable y el 10-20% en renta fija, y a medida que nos vamos acercando al final de nuestra inversión, del tiempo que podemos invertir, pues entonces vamos poniendo cada vez más peso en renta fija. Como veis, los retornos
retornos cambian mucho, se van haciendo más pequeños, pero también lo que conseguimos es reducir la volatilidad de la cartera para que haya menos incertidumbre llegada la fecha de necesitar ese dinero. ¿Cuánto peso deberías tener en renta fija? Es una pregunta extraordinaria y hay 3 fórmulas para medir. Si eres más agresivo, lo que vas a hacer es coger tu edad y restar 20. Es decir, si tienes 20 años, deberías meter un 0%. Y la que me gusta a mí, que es un poco más táctica, porque sobre todo lo que hace es priorizar la renta variable al inicio y luego la renta fija más al final cuando somos más mayores, es coger la edad, restar 40 y multiplicarlo por 2. Pero si te fijas en línea verde, sería esta última fórmula, estaríamos viendo que a partir de 40 años es cuando empiezas a meter renta fija, pero luego sube muy rápido el posicionamiento en renta fija, mientras que el azul ha ido de una forma más sostenida. Esto lo que nos mostraría es que la cartera 60-40, en este caso con estos pesos, estaría bien para personas, pues eso, que están entre los 40 50 años aproximadamente. Si tienes menos de 40 años, podrías ir con un poco más de peso en renta variable, y si tienes menos de 30 años, con mucho más. De ahí que de hecho Warren Buffett propusiese la cartera de los 2 fondos, que es básicamente 90% en renta variable y 10% en renta fija a corto plazo. Puede ser una opción si eres más joven y tienes un horizonte por delante muy grande y no te da miedo las caídas. Luego, de todas formas, vamos a ver la propuesta de Bogle sobre la cartera de 3 fondos, que también tiene un poco menos de renta fija y a lo mejor te cuadra más para los más jóvenes. Cartera permanente, Harry Brown, ¿vale? La cartera permanente es súper popular, súper conocida, la habréis escuchado también. Esta, sobre todo, es una cartera ultra conservadora. Básicamente, lo que busca es diversificar en 4 activos distintos y los 4 activos se comportan bien en los diferentes escenarios macroeconómicos. Hace poco hice un vídeo donde os enseñaba que el mercado se mueve en 4 regímenes. Puede ser Goldilocks o desinflación con crecimiento, estanflación, reflación y recesión. Cada activo lo hace bien en uno de ellos. Entonces la cartera quedaría tal que así. Un 25% en renta variable con el ETF VTI, Vanguard Total Stock Market. Un 25% en bonos a más de 20 años, en este caso con el ETF, por ejemplo, TLT. Con alta duración, no tienen por qué ser más de 20 años de duración, pero podrían ser 10 o algo así, pero con alta duración para que te protejan si hay una recesión. 25% en efectivo o letras, mejor dicho, a corto plazo. En este caso lo estamos midiendo con letras de 1 a 3 meses con el ETF T-Bill, y 25% en oro por si hay un escenario de reflación. Como ves, la cartera permanente obviamente no ha dado los resultados que ha dado el S&P 500, pero fíjate que si te topas con una caída como la de 2008-2009, aunque aquí está hecho un poquito a propósito, ¿no? Justo empezar en una caída tan importante, pero imagínate que por lo que sea tienes miedo de que haya una caída importante en bolsa o te están diciendo es el fin del mundo. Bueno, pues si crees que es así, en vez de quedarte en efectivo, podrías invertir en una cartera más conservadora y ya está. Si te da miedo invertir, puedes invertir en algo más conservador. Fíjate, mientras que el S&P 500 se mete una leche muy grande entre 2008 y 2009, una caída del 50 y algo por ciento, la cartera permanente aquí le saca bastante ventaja y de hecho aguanta mucho mejor hasta prácticamente 2014. Ahí es cuando en 2014, bueno, realmente es a partir de 2016 cuando el S&P 500 empieza a sacarle ventaja a esta cartera. ¿Qué podemos esperar de retornos con la cartera permanente? Bueno, pues como vemos, un 6% anualizado desde 2007, muy por debajo del S&P 500, que ha dado casi un 11% desde 2007. Eso sí, la desviación estándar es el doble menor, ¿vale? 7%. El mejor año de la cartera permanente desde 2007 ha sido un 16%, así que tampoco puedes esperar grandes años, pero tu peor año ha sido un 12%. ¿Vale? Entonces compara tu peor año, un 12%, con un 36% el peor año desde 2007 para el S&P 500. Y tu caída máxima ha sido un 15% comparada con un 50% en el S&P 500 desde 2007. Como vemos, es una cartera ideal para gente que le da miedo la bolsa y que tiene aversión al riesgo. Si miramos un poquito más allá y vemos la rentabilidad a 30 años, vemos que es más o menos similar, ¿vale? Así que más o menos lo que podríamos esperar a 20, 30 años, 10 años, es algo alrededor del 6% anualizado. Pero la gracia de esta cartera es que son activos que están completamente descorrelacionados. Si os fijáis, no hay ningún tipo de correlación. El coeficiente de correlación es prácticamente de 0 entre la mayoría de activos, y eso significa que no se van a mover igual. La gracia de esta cartera es que los activos se mueven de forma independiente y por tanto cuando uno te baje, el otro no te va a correlacionar y bajar también. Que sí, que cuando hay caídas fuertes, prácticamente todos los activos correlacionan y todos te suelen caer, pero en el largo plazo normalmente lo van a hacer de forma distinta, y eso es la magia de la cartera permanente y de por qué
esos 4 activos te protegen. El peor año que ha sido desde 2007 ha sido ahora en 2022, de nuevo porque bonos y acciones correlacionaron, la cartera permanente sufrió mucho en 2022. Pero como vemos, desde 2007 es una cartera que apenas tiene caídas importantes. Comparado con el S&P 500 en 2009, que cayó casi un 50%, la cartera permanente solo te cayó un 12%. En momentos donde el S&P 500, por ejemplo, ha caído en 2020 un 20% o en 2018 un poco menos, pues la cartera permanente apenas te ha bajado, ¿no? Ahí podemos ver un poquito retrocediendo más en el tiempo que pues en el 98 cayó apenas un 6%, en el 2001 también, en el 2008 ya habíamos dicho un 12% y fue la peor caída en septiembre de 2022, de nuevo por una inflación que no veíamos desde la década de los 70. Si se repitiese un escenario de inflación tan alta, posiblemente cartera permanente, cartera 60-40 y todas las carteras diversificadas lo harían mal, porque si tienes bonos, los bonos se ven muy afectados por la inflación y la renta variable también puede verse muy perjudicada. Pero ahora que hemos desinflado otra vez la inflación, si la inflación consigue estabilizarse en un entorno por debajo del 3% anualizado, son carteras que tenderán a hacerlo bien. Otra cartera interesante es la cartera de Boglehead, los fans de Bogle. Realmente aquí esto es una propuesta de 3 fan portfolio para esa persona que dice, vale, pero ¿y si el S&P 500 o el Vanguard Total Index, este stock market estamos viendo que es igual que el S&P 500, son acciones estadounidenses, lo hacen mal? Si Estados Unidos entra en un periodo en que lo hace mal. Y es que tenemos que ver una cosa, y es que la dominancia entre Estados Unidos y el resto del mundo va por ciclos. Ha habido desde 1975 varios ciclos donde ha dominado Estados Unidos y luego durante un tiempo han dominado el resto de países. Y así todo el rato. Aquí desde la década de los 90 hasta 2002 más o menos, Estados Unidos lo hace mejor que el resto del mundo, pero luego estuvo la década perdida para Estados Unidos, donde lo hizo mucho peor que el resto del mundo, ¿vale? Lo hizo mucho mejor el resto del mundo que Estados Unidos. Obviamente ahora llevamos 13 años donde Estados Unidos lo ha hecho mejor. Por lo tanto, en los últimos 12 años, si te has expuesto a Estados Unidos, pues ha sido mucho mejor que exponerte al resto del mundo. Pero claro, cuando vamos a invertir a 50 años vista, la pregunta es, ¿seguirá siendo así? Entonces, para todas esas personas que creen que Estados Unidos en algún momento no lo hará tan bien, el mercado estadounidense, porque se pondrá más caro o porque a lo mejor ya no recibe tantos flujos de dinero o por lo que sea, entonces les puede interesar esta cartera. Esta cartera, como entenderéis, por supuesto, lo ha hecho peor que el S&P 500 por tener peso internacional, porque hemos visto que internacionalmente no lo han hecho bien las acciones comparado con Estados Unidos. El 60% estaría en Estados Unidos con el VTI. De nuevo, podrías reemplazarlo por el S&P 500 perfectamente. El 20% el Vanguard Total Bond Market, el mismo que hemos usado para la cartera 60-40, lo que pasa que en vez de tener un 40 tendrías un 20%, y el otro 20%, me estaréis preguntando, pues te vas a un ETF de acciones internacionales, en este caso el Vanguard Total International Stock. Eso lo que te va a hacer es dar un 20% en el resto de mercados internacionales, por si acaso Estados Unidos no lo llegase a hacer bien del todo en las próximas décadas. Ahora bien, esto es muy discutible porque, claro, cuando inviertes en el S&P 500, ¿estás realmente invirtiendo solo en Estados Unidos? Porque pensad que las empresas del S&P 500 son grandes empresas que tienen ventas que dependen de todo el mundo. Es decir, casi todas son multinacionales, entonces están expuestas prácticamente al mundo entero. Lo que pasa que sí que es verdad que no podemos olvidar que aunque las empresas tengan exposición mundial y ya no sean solo tan centradas en Estados Unidos o domésticas, no podemos olvidar que las bolsas tienen ese concepto de correlación, y cuando a lo mejor sale dinero de Estados Unidos, podría ser por el dólar o podría ser por cualquier razón, pues da igual si la acción vende en todo el mundo o no. Básicamente lo que van a hacer es sacar dinero de Estados Unidos para meterlo en otros países. Por ahora no es el caso. Por ahora lo que os estoy diciendo es que Estados Unidos ha liderado y sigue liderando en los últimos 15 años. ¿Cambiará eso? No sé, comenta abajo en los comentarios tú qué opinas. Esta cartera de 3 fondos de Bogleheads ha dado un retorno anualizado del 9% desde 2014-2015, mucho menor que el S&P o que el VTI. Eso sí, la desviación estándar es prácticamente igual a la del S&P 500 o la del VTI. 12-13% de una desviación estándar muy alta. Casi este peso en bonos del 20% no creo que haga mucho, pero bueno, tu caída máxima es un 23% desde esta fecha, casi igual que el S&P, tu peor año es casi igual y tu mejor año es menor. Entonces es una cartera que realmente no lo ha hecho muy bien en mi opinión. Veo muchos youtubers recomendándola por el afán a Bogle y Bogleheads y demás, pero como veis, desde por lo menos 2015 el drawdown ha sido muy parecido al del S&P o al del Vanguard Total Stock Market, y al final depende un poco de si va a recuperar el resto de mercados, ¿no? Al final es como la cartera 60-40, pero añadiendo un poco de mercados internacionales. No lo sé, no lo tengo tan claro. Si eso a lo mejor, para no complicarme, podrías hacer, por ejemplo, en la cartera 60-40, si quieres también esa exposición internacional, en vez de seleccionar el Vanguard Total Stock Market o el S&P 500, podrías seleccionar un MSCI World.
World, que tiene un 70% en Estados Unidos en estos momentos, y así si empezase con ese 30% a tirar el resto del mundo, pues entonces irías ajustando, se te iría ajustando el peso, ¿no? Y estarías teniendo más exposición en el resto del mundo y no tanto en Estados Unidos. Entonces podrías adaptar la cartera 60-40 o 50-50 o 70-30 con, en vez de un ETF estadounidense, un ETF del MSCI World, si lo prefieres, para tener esa exposición global. Vamos a ver una comparativa de estas tres carteras, gente. Si las comparamos aquí, vemos que la que mejor rentabilidad anualizada ha dado ha sido la 60-40, luego la de Boglehead, que hemos visto, y luego obviamente la cartera permanente. Fijaros que luego tendremos varias variaciones de la 60-40. Tenemos 40-60, 20-80 o incluso la que os decía 80-20, un poquito para más arriesgados, 80% acciones, 20% bonos, para los que seáis más jóvenes, ¿no? Y queráis arriesgar un poquito más, pues tiene un poquito más de rentabilidad. Aquí teníamos la desviación estándar. Como veis, la cartera 60-40 ha conseguido con una menor desviación estándar y con un menor drawdown también, porque aquí tienes un drawdown del 43, una caída máxima del 43, aquí del 30 y aquí desviación estándar del 9 contra el 12 y más rentabilidad. Y luego tenemos la cartera permanente, que es de las carteras, si os fijáis, que menor drawdown ha dado, menor caída máxima ha dado de todas las que tenemos aquí. Fijaros, si lo ordenamos por menor caída máxima, es la que menor caída máxima ha dado. Pero sobre todo quería mirar los ratios. Si nos vamos aquí, podemos ver desde 2015 los ratios de estas carteras. El ratio de Sharpe, que mide cuántas unidades de rentabilidad estamos obteniendo por el riesgo medido en términos de volatilidad, es decir, de desviación estándar. Bueno, pues el mejor ratio de Sharpe lo tiene la cartera 60-40. En cuanto al ratio de Traynor, estamos teniendo en cuenta, en este caso, en vez de la desviación estándar, la beta. Es decir, cuánto riesgo tenemos de mercado en esta estrategia. Bien, pues como vemos, el mejor ratio es la cartera de Henry Brown, por supuesto, porque básicamente es la cartera que menor beta tiene. Va a ser la que menos riesgo de mercado tenga, por así decirlo. Entonces va a ser la que menos se mueva con el mercado. Fijaros, una correlación de 0,60. Así que, gente, ya conocéis estas tres carteras, que he seleccionado las más populares, ¿vale? Las más conocidas, para que también sepáis cómo funcionan, cómo han funcionado en el pasado, pero obviamente se pueden hacer 1000 variaciones, ¿vale? Se puede adaptar la cartera a lo que tú consideres. El peso en renta fija puedes, como hemos visto, adaptarlo a tu edad y también el resto de componentes, y así saber un poquito cómo tu cartera se va a comportar en función de lo que estés haciendo o no. Y si quieres aprender a aplicarlas, realizarlas desde ya, cómo encontrar los ETFs, cómo seleccionarlos y sobre todo, porque todos estos ETFs que hemos dicho son estadounidenses, pero recordad, los europeos necesitamos saber las equivalencias, porque necesitamos invertir en ETFs que sean UCITS, a menos que lo vayas a hacer en un fondo, claro. Pero si necesitas esos ETFs UCITS y quieres saber cómo encontrarlos, te dejo una clase aquí completa, un curso completo de cómo crear tu cartera con ETFs, cómo encontrar estas equivalencias, cómo seleccionarlos, saber si es de acumulación, de distribución, de réplica física, sintética, bla, bla, bla. Un montón de cosas que hay que son un coñazo, gente. Pero bueno, hay que saberlas porque hay que hacer las cosas con cabeza, que si no luego pasa lo que pasa. Un abrazo, familia. Chao, chao.